La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerovía. Estaba con un alumno y hacía un día que hacía muy mal tiempo y digo, pues vamos a volvernos porque no tiene sentido. Y pasamos por el puente del AVE que va a Valladolid, desde Madrid, ¿no? Es un puente enorme. Yo había estado haciendo una filmación de ese puente. Entonces le dije al alumno, pues mira, te voy a decir cómo se hace una filmación, a la altura, ahora un poquito más abajo. Y de repente oí un ruido enorme en la cola, ¡pum! Ya supe que el rotor de cola se había jodido. Iríamos también a unos 80 o 90 pies. Cuando yo noté esto, paré el motor, entre unos árboles había un huequecillo, digo, a ver si me puedo meter por allí. Total, que cuando nos bajamos vi que estaba completamente lleno de cables, se había roto el rotor de cola, se había partido un trozo de la cola y como ese día hacía mucho viento, el cable estaba volando. ¿A quién se le ocurre pensar que hay un cable volando? Hoy es uno de esos capítulos en los que toca abrir las orejas y no parar de sorprenderse. Isidoro Majano es un hombre de récords. Tiene la licencia de piloto de helicóptero en vigor más antigua de España. En su haber, más de 28.000 horas de vuelo y en sus manos, autorrotaciones contadas también a millares. Los que le conocen dicen de él que es un hombre casi imperturbable. Ha sobrevivido a 6 paradas de motor por causas mecánicas y a muchas otras provocadas accidentalmente por sus propios alumnos. La sensación esa de decir, me la voy a pegar, no la he tenido nunca. Una cosa es que después de cuando pasa el tema y lo dice, joder, me podía haber matado perfectamente, ¿no? Pero esa sensación de decir, ostras, aquí se acabó el tema, no, nunca la he tenido, ¿no? Pero sí que he tenido muchos problemas. Durante la charla con Isidoro reviviremos algunas de las experiencias más al límite que ha vivido, como el día en que debido a la formación de hielo, su helicóptero se hundía sin control contra el terreno, o cuando tuvo que planificar un amerizaje por un motivo tan sencillo como olvidar monitorizar el combustible. Empecé a hacer cálculos y digo, no llegamos ni de coña. Y no puedes saber nada. Todo el mundo callado. Y yo ya di las instrucciones, digo, bueno, pues ahora nos pondremos en estacionarios, tiráis todos al agua, cogí la balsa, yo me voy más adelante, me meto en el agua allí con el helicóptero y me venís a buscar, ¿no? Pero si por una cosa ha sido conocido nuestro invitado es porque como instructor ha marcado a toda una generación. Isidoro, además, ha sido piloto del escuadrón dedicado al transporte de las más altas autoridades del Estado. Fue uno de los pilotos de confianza del rey emérito y también ha volado para Adolfo Suárez, Calvo Sotelo y Felipe González. El rey, aparte, fue casi, no voy a decir un amigo, pero una persona muy cercana. Era un piloto más, ¿eh? No es que digan, no es que el rey, no es que volara, es que ponía en marcha, volaba, paraba, lo hacía todo. Pero es que además Isidoro ha tenido en sus manos autoridades como el Papa Juan Pablo II, el presidente francés François Mitterrand, Ronald Reagan o Lady Di, el entonces príncipe Carlos. Él, Carlos, había volado mucho en la Navy, ¿no? Yo estaba en el helicóptero de la izquierda y él estaba en el helicóptero del centro. Le preguntó el piloto nuestro que si quería volarlo, entonces dijo que sí. Y le dejó despegar, pero le dejó del todo. Total, que en el momento que el tío despegó, me lo vi encima, yo creí que nos daba, o sea, me debió pasar a 2 centímetros del rotor nuestro, ¿sabes? Con nuestro invitado no evitaremos la polémica y su respuesta tampoco dejará indiferente a nadie. ¿Es necesario que los reyes y presidentes del gobierno vuelen en helicóptero? ¿Se hace un uso desmedido de estos medios? Son mucho más económicos que si hay que montar un dispositivo de seguridad a lo largo de carreteras y de ciudades y de pueblos, ¿no? Yo también he oído muchas veces que si el actual presidente que si vuela demasiado, ¿no? El escuadrón está para eso,
yo creo que sí deben de volar y deben de aprovecharlo. La idea esencial a lo mejor es que aquí no nos damos cuenta de que Pedro Sánchez, nos guste o no nos guste, es el presidente. Y vaya donde vaya, aunque vaya a tomarse una copa, es el presidente. Bienvenida, bienvenido al único podcast en castellano dedicado a los helicópteros. Yo soy Aniol Jodar y esto es La Fórmula de la Sustentación. Isidoro, tienes 77 años. Me gustaría empezar preguntándote ¿cuándo fue la última vez que volaste? Si fue hace años, hace meses, ¿cuándo fue? La última vez que volé pues hará 3 días, con un 135. O sea que yo sé que sigues en activo. La pregunta era porque sorprende, ¿no?, que una persona con esta edad siga en activo y además, si no estoy mal informado, tienes la licencia de piloto de helicóptero en vigor más antigua de España. O sea que para ti volar no sé qué significa. Si... Es media vida, es mi vida. Yo cuando me subo en helicóptero me transformo en otra persona, ¿sabes? Es una manera de seguir viviendo y seguir con los pies en el cielo. Todo el mundo llega a una edad en la que dice, digamos, que cuelga las botas o cuelga el casco. ¿Qué es lo que hace que tú tengas seguir ganas de yendo a trabajar? Porque es que además no vas a dar una vuelta por placer. ¿O cómo lo vives? No, ya te digo, es que volar para mí es como el oxígeno, ¿no? Y me mantiene con la cabeza dándole todo el día vueltas a los nuevos procedimientos, a los nuevos sistemas, a seguir viendo a la gente, a encontrar gente nueva, en fin, a estar metido en este mundo, ¿sabes? La otra gran pregunta que me hago es ¿por qué? ¿Por qué volar y por qué el helicóptero? Sí. Porque aquí en el podcast, por ejemplo, digamos que normalmente me he encontrado dos tipos de perfiles. Las personas que han soñado desde pequeñas con ello, Sí. Y luego las otras que simplemente se han dado de bruces con esta máquina, ¿no?, con esta maravilla, y que de repente han conectado con una vocación. No sé cuál fue tu caso. Verás, yo empecé en la Academia General del Aire como piloto militar del Ejército del Aire y en esa época hacíamos solo avión, es decir, hacíamos el curso de instrumental, el curso de transporte en el DC-3, el curso de caza en el T-6 y no volábamos helicópteros. Es más, el helicóptero estaba mal visto, era como la segunda división, nadie quería volar helicópteros en el Ejército del Aire, ¿no? Pero cuando yo salí de la academia, empecé a volar en Palma de Mallorca, volaba un avión, el Grumman, y éramos 20 y tantos pilotos para un avión y medio y no volábamos nada. Y sin embargo, había 2 helicópteros y un solo piloto. Así que como a mí me gustaba volar, pues empecé a volar con él sin hacer curso ni nada, ¿no? Y así es como empecé a volar yo el helicóptero, ¿no? Ya me empezó a gustar. Al cabo de un poco de tiempo, pues ya fui a hacer el curso a Cuatro Vientos, a la escuela de helicóptero entonces. Cuando fui a hacer el curso ya tenía 300 horas de helicóptero. Y entonces ya me dediqué definitivamente al helicóptero, casi en la totalidad, porque en el ejército seguía volando avionetas. Pero vamos, el helicóptero es lo que me sedujo. En ese momento imagino que en España apenas había helicópteros y por tanto tampoco conocimiento profundo quizá de cómo se trabajaban, cómo se volaban. Totalmente. A nosotros nos tocó, a otros 2 y a mí, hacerlo todo, ¿no? Porque los helicópteros se volaban pues como el que va a darse una vuelta, sin procedimientos y sin nada de nada. No era como los demás escuadrones que tenían sus procedimientos, que tenían programas de instrucción, de mantenimiento y todo esto, ¿no? Eso nos tocó hacerlo a nosotros porque, como te digo, el mundo del helicóptero estaba totalmente abandonado. Tu gran pasión, o al menos la actividad a la que has dedicado más tiempo en tu vida profesional, creo que ha sido la instrucción. Tanto es así que durante algún tiempo la gran mayoría de pilotos que se formaban en España pasaban directamente por tus manos, o al menos los pilotos civiles. Sí, lo que pasa es que no fue una decisión mía. A mí la instrucción no me gustaba, ¿no? Lo que pasa es que en una época, en el año 70 y pocos, en el 75 por ahí, empezaron a crecer las empresas en España y como no había pilotos ni había escuelas de helicópteros, pues esta empresa que se llamaba Bicópter, que era luego el ICSA, habló con Aviación Civil para que les dejara un instructor de la escuela de helicópteros que estaba en Cuatro Vientos
para que fuera por las tardes a dar clases a los civiles, ¿no? Entonces, bueno, cuando el Ejército del Aire dijo que sí, pues dio la casualidad de que ya ese mismo año habían mandado la escuela de helicópteros a Granada. Con lo cual dijeron, coño, ¿ahora qué hacemos? Pues no va a venir un tío de Granada. Y dijeron, bueno, pues mira, el escuadrón del Rey, como está aquí, pues que venga un piloto. Así que apareció el coronel allá al escuadrón y dijo, a ver, un voluntario para ir a dar clases ahí enfrente a Elixa. Y en la mili voluntarios ni para comer, ¿no? Entonces, pues más moderno, era yo, usted a dar clases. Digo, joder, yo no tengo títulos ni tengo autorizaciones, me dieron todo y así empecé mi trabajo en la vida civil. Y efectivamente, aunque no me gustaba la instrucción, pero poco a poco me fue gustando y luego pues el conocer a tanta gente, era yo el único que estaba volando, ¿sabes? Por eso es por lo que volé tanto, ¿no? Porque al estar yo solo, tener, por ejemplo, 4 alumnos, entonces había que hacer 75 horas con cada uno, era muy, muy duro. ¿Y cuál crees que ha sido el legado que has dejado a todos los profesionales que han pasado por tus manos? Pues, qué difícil pregunta, ¿no? Bueno, por lo que he visto, fue una enseñanza bastante dura, por lo que me dicen, sufrían bastante y luego, sin embargo, no debió resultar mal porque casi todos me tienen mucho cariño y es una manera de volar un poco distinta, ¿no? Quizá de lo que había en otros sitios, ¿no? Por lo que me han contado. Yo, por ejemplo, cuando comencé con las clases, todas las autorrotaciones que hacía eran hasta el suelo. Yo no sabía hacer autorrotaciones recuperadas. Y luego, pues a todos les enseñaba también, cuando a lo mejor estás 4 o 5 meses dando el curso, pues siempre hay días malos. Pues procuraba meterme esos días que había malos, enseñarles hasta dónde se podía llegar, cuándo había que darse la vuelta, lo mismo que la montaña. También les enseñaba a volar montaña, aprovechándonos de que helicópteros como el Bell 47, donde daba clases con el Robinson 22, pues cuando te pones a 8.000 pies sí que notas que no tiene potencia y que se cae, ¿no? Entonces es otra manera también de aprender, o sea que eso es lo que me cuentan todos, ¿no? De esas experiencias que a muchos les han valido bastante, claro. O sea, por lo que deduzco de lo que me dices, y también porque he hablado con algunos de tus alumnos, antiguos alumnos, digamos que llevabas la máquina y el alumno al límite, ¿no? Para testear las dos cosas. Afirmativo, sí, así es, así es. Bueno, ya había hecho yo bastantes pruebas ya con las máquinas, pero sí, una vez que ya el alumno pues tenía dominio sobre el helicóptero y podía sentir lo que es la falta de potencia o lo que dices tú, llegar al límite, pues sí, había veces que sí llegábamos al límite, sí. Tú siempre te has mantenido en buena forma. De hecho, la prueba más clara es que sigues pasando los reconocimientos médicos a día de Sí, hoy, sí. ¿no? Que no todo el mundo lo puede hacer. Sí, es una suerte, eso es una suerte, sí. Sin embargo, me cuentan que hay una imagen muy icónica tuya de verte llegar al aeropuerto, al aeródromo de Cuatro Vientos, con un puro, Sí, encenderlo a primera hora de la tarde e írtelo fumando hasta que se ponía el sol mientras los alumnos iban pasando por tu helicóptero. eso es, sí. Esto fue porque una de las veces que yo nunca he fumado cigarrillos ni nada, algunas veces fumaba puros y un día que pues no sé por qué estaba fumando un puro en una clase, el alumno cuando bajamos me dijo que se habían sentido muy tranquilo y muy seguro viéndome a mí fumar el puro. Y entonces, pues por esa razón empecé a fumar puro, ¿sabes? Quizá de ahí venga la expresión fumarse un puro, ¿no? ¿O qué? Sí. Bueno, eso es lo que decíamos en el ejército, tío, de fumarse un puro. Sí. Uno de mis problemas, uno de los grandes problemas que he tenido yo es que me he fumado demasiados puros, quizá muchas veces porque era muy joven, porque era inexperto, o porque estaba poco mal, ¿no? Entonces he hecho cosas que no debería haber hecho. Cuando miras atrás y repasas todo esto, entonces, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo vives? O sea, o cómo cómo te lo justificas, cómo te lo cuentas. No hay justificación, ¿sabes? Son cosas que ahora son impensables, pero que cuando es como toda la historia, ¿no? Cuando tú estás viviendo en un momento, las pautas de comportamiento te las da el momento, o sea, te las da ese momento de vida, ¿no? Bueno, hay cosas que ahora nos parece una barbaridad, pero antes eran casi normales, ¿no? Luego también otra de las cosas que yo tenía es que yo era el encargado en el escuadrón, cuando estaba en el ejército, de hacer las exhibiciones aéreas. Entonces, pues me entrenaba en cosas que a lo mejor estaban un poco fuera de lo normal, ¿no? Pero sí que hay cosas que
son inconcebibles y que hasta me da hasta vergüenza contarlas. Uh-huh. Bueno, luego hablaremos un poquito más de algunas de tus experiencias, digamos, más límite, porque has tenido unas cuantas y me gustará que las compartas si te apetece. Pero si no te importa, seguimos hablando un poco de la instrucción. Es uno de los trabajos, creo, menos reconocidos o de los que tienen menos valor, ¿no?, ante algunos profesionales dentro de este sector. Y me gustaría preguntarte cómo has vivido tú todo eso, ¿no? Porque digamos que, por decirlo así pronto y mal, ¿no?, el piloto de salvamento marítimo es muy alto y muy guapo, ¿no? Y el que se dedica a la instrucción, pues es ahí, ¿no?, de la plebe, ¿no? Bueno, pero es que yo hacía las dos cosas. Es que yo una época, pues desde el año 72, desde el año 70 que empecé a hacer salvamento, hasta el año 81, que es cuando empecé a hacer la instrucción, pues lo único que hacía era salvamento, ¿no? Y después, desde ahí hasta el año 89 o 90, aunque estaba dando instrucción, pero seguía en el escuadrón haciendo, bueno, ya estaba entonces en el escuadrón de personalidades, pero aparte hacíamos también salvamento, o sea que hacía las dos cosas, o sea que no me fue difícil compartirlo, ¿no? Y luego ya cuando dejé de volar en el ejército, ya pasé a cargos de otro tipo de responsabilidades, pues continuaba volando, que era en realidad lo que a mí me gustaba, ¿no? Lo has esbozado ahora. En el escuadrón donde estabas en Madrid, una de sus tareas era la de transportar y mover personalidades muy, muy relevantes. Y tu lista, la lista que he leído, es increíble, es inacabable. Si tuvieras simplemente que nombrar, fíjate que voy a decir muchos, pero 10 o 15 de las personas más importantes o que más te han marcado, con las que has podido volar, ¿a quién mencionarías? Hombre, en primer lugar, Juan Carlos, ¿no? El rey, aparte, fue casi, no voy a decir un amigo, pero una persona muy cercana, con la que me llevaba muy bien y con la que era muy fácil trabajar. Era un piloto más, ¿eh? No es que digan, no es que el rey, no es que volara, es que ponía en marcha, volaba, paraba, lo hacía todo. Entonces, era un piloto más del escuadrón y a nivel de comportamiento con nosotros, pues lo mismo, ¿sabes? Y luego de las personas que esporádicamente hayan pasado por ahí, te podría decir que sin ninguna duda el Papa Juan Pablo II tenía algo alrededor suyo que te impactaba, ¿no? Con Felipe González me lo pasé muy bien. Hay algunos que me impactaron negativamente, como el François Mitterrand, el francés aquel. El Sí, presidente francés, sí. sí, era un tipo que no sé, a nosotros no nos decía ni hola, ¿sabes? O sea, que era un poco desagradable. Pero bueno, en general, como tú dices, con la cantidad de gente, pues es solamente dar la mano, verle y no has tenido un contacto como para sentir tampoco. O sea, yo te diría que prácticamente estos ahora mismo me vienen a la memoria esos, ¿no? Que son los que precisamente a lo mejor más me han impactado, sí. Déjame compartir un secreto o una pequeña indiscreción que he podido ver de estar hablando contigo estos días. Hemos hecho alguna videollamada y si no me ha parecido verlo mal, detrás de tu ordenador tienes una foto de Juan Pablo, precisamente. ¿Puede ser? Sí, efectivamente, sí. Sí, me la dio él, precisamente, sí. En el último vuelo que hicimos, que fue en Santiago, desde el Monte de Gozo al aeropuerto, pues él me la dio, sí. Luego también han pasado por tus manos Lady Di, el príncipe Sí, Carlos, también. Ronald Reagan. No sé si los americanos se permitían que su presidente pudiera volar con una aeronave que no fuera suya. Sí, fue quizá yo creo que fue el único, ¿no? Que lo hizo, ¿no? Porque que yo recuerde, sí. Pero ahora que hablas de Carlos y Lady Di, con este tenemos una anécdota muy curiosa, un vuelo que hicieron a Toledo, íbamos 3 helicópteros, ¿no? Tres Pumas. Y él, Carlos, había volado mucho en Inglaterra, en la Navy, ¿no? Y ellos tenían el Lynx y el Sikorsky que giran las palas al revés que el Puma. Bueno, pues cuando íbamos a despegar de Toledo, yo estaba en el helicóptero de la izquierda y él estaba en el helicóptero del centro. Entonces, él se sentó, le preguntó el piloto nuestro que si quería volarlo, entonces dijo que sí. Y se sentó en el lado del piloto y le dejó despegar, pero le dejó del todo. Total, que en el momento que el tío despegó,
como ya estaba metiendo el pie contrario, le pegó un giro el helicóptero que yo que estaba a su lado me lo vi encima. Yo creí que nos daba, o sea, me debió pasar a 2 centímetros del rotor nuestro, ¿sabes? Fue un impacto increíble. Nos pasamos ahí, nos quedamos jodidos. No pasó nada, afortunadamente. ¿Y ahí qué se le dice a un príncipe o a una persona de estas? ¿Cómo se reacciona ante un problema así? Hombre, otro problema, a mí nunca me ha pasado porque yo no le dejo los mandos del todo. Yo voy un poco con los mandos medio cogidos y en el momento si veo que va a pasar algo de esto, no dejo que lo pase. Pero no sé por qué le dejó. Igual pensó que como era un tío con experiencia, que había estado incluso, no sé si en Malvinas o por ahí, pues pensaba que a lo mejor era un piloto experto y lo dejó del todo, ¿no? Pero ni aún a los expertos hay que dejar los mandos al principio, luego ya cuando lo ves, sí. Claro. Has hablado que para ti la personalidad con la que más has volado, que más relación has tenido es el rey emérito, Juan Carlos. Me gustaría saber qué particularidades tiene ese tipo de vuelo respecto a otras operaciones, ¿no? Con una alta personalidad del Estado. Si digamos que es, en fin, ¿cómo es la operación? Si me la puedes describir un poco. Hombre, es una operación de transporte de pasajeros normal y corriente, aunque a ellos no los consideran pasajeros, a nadie. De toda esta gente que llevamos, nadie es pasajero. Pero ven, lo que me refiero es que cuando vas a hacer normalmente lo que haces son traslados de un sitio a otro, ¿no? Pues antes de hacer la operación se hace un reconocimiento, se va al sitio donde vas a ir para ver dónde vas a tomar, en fin, para hacer un estudio de los posibles sitios donde puedes tomar, si tienes mal tiempo, como un plan de vuelo normal y corriente para tener la certeza de que el día que lo hagas no te vas a encontrar con que no tienes potencia o que hay un obstáculo que no habías visto y cosas así, ¿sabes? En eso tuvimos una de las más importantes que se hizo fue cuando se inauguró el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos. Había que llegar ahí con 3 helicópteros cargados a tope y son 8.000 pies de altura lo que está aquello, ¿no? El Roque de los Muchachos, para los oyentes que no lo sepan, en La Palma, en la isla de La Palma. En la isla de La Palma, eso. Justo en un sitio todo lleno de lava, habían hecho 3 plataformas para cada uno de los helicópteros que íbamos y venían todos los presidentes o reyes de los países que habían de alguna manera tomado parte en la construcción de los observatorios, ¿no? Pues venían de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Suecia. Entonces era un vuelo muy complejo con una responsabilidad enorme y me tocó a mí hacer el vuelo anterior para comprobar los sitios donde íbamos a tomar. Bueno, el sitio era tremendo. O sea, si hubiéramos tenido un problema de un motor, que nos hubiera fallado un motor, el suelo que teníamos debajo no era tierra, eran trozos de lava por todos los lados. O sea, que fue un poco arriesgado el tema, ¿no? Porque luego también te digo que iban los helicópteros a tope de gente y con 27 grados de temperatura que había a los 8.000 pies. O sea que fue complicado. En estos vuelos VIP con personalidades, al final tenéis la oportunidad de conocer a estas personas o ver su comportamiento, digamos, en la cara menos pública, ¿no? Incluso a veces acceso a su vida privada. No sé, en ese sentido, si te has llevado alguna sorpresa agradable o alguna decepción de decir, ostras, este personaje tiene una imagen pública que no concuerda para nada con su vida privada o con el trato que dispensa luego. Pues quizás, ¿sabes qué? Con la reina Sofía, yo tenía una idea de una persona distante, de persona fría, y me llevé una decepción porque era todo lo contrario. Era una persona simpática que tenía ciertas maneras de ser, a lo mejor quizá, pero para el trato sí era muy, muy agradable. Quizá también porque a mí me gusta un poco la literatura y la música y tal, ella también, y en algunas cosas coincidíamos, ¿no? O sea que puede ser, todo se une. Hablabas de la reina, me pregunto cómo has vivido tú, en el caso del rey emérito, su cierta, no sé si decir decadencia o, en fin, ¿no?, degradación de su imagen pública,
No sé si a ti te encaja con lo que ya habías vivido en el ejercicio de tu profesión o te ha sorprendido también la salida a Abu Dhabi, en fin, ¿no? Toda la polémica que ha habido en los últimos años con el rey emérito. Yo creo que ha sido una operación que se ha hecho contra él, independientemente de todo lo demás. Pienso que hay personas que han hecho lo mismo o más y están ahí en su casa tan tranquilos. Ese es lo que me da la impresión. Me gustaría también, aprovechando la ocasión, entrar en un debate que durante algún tiempo ha sido muy, muy vívido, yo creo que ahora no tanto, es en relación precisamente al escuadrón que se dedica al transporte de personalidades, ¿no? Y al uso que tienen los presidentes o altas personalidades del Estado de los medios aéreos, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez, ¿no? Pues se ha hablado mucho del uso del avión, del helicóptero y demás. Y me gustaría preguntarte eso, si tú ves justificable el gasto que supone y el uso que se le da a este tipo de recursos, o crees que hay que abrir un debate, que si es necesario o no lo es tanto. Hombre, sí, es necesario por un tema, porque normalmente lo primero que se piensa es en la economía, ¿no? Y entonces el hacer traslados por estos medios son mucho más económicos que si hay que montar un dispositivo de seguridad a lo largo de carreteras y de ciudades y de pueblos, ¿no? Entonces, el escuadrón se creó con esa idea, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo también he oído muchas veces que si el actual presidente, que si vuela demasiado, ¿no? El escuadrón está para eso. Hemos tenido el caso anterior de Rajoy. Rajoy no voló nunca en helicóptero, ¿no? Entonces, dices tú, coño, entonces, ¿para qué está el escuadrón? Si no es el escuadrón que está para esto y no vuela, pues chico, no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que sí se deben de volar y deben de aprovecharlo. Y si no, pues que lo quiten. Pero si el escuadrón está aquí con gente, con medios, es para utilizarlo. Uh-huh. Es interesante y también quizá aquí se cuestionan mucho ciertas cosas que quizá en otros países, ¿no? Pues nadie se cuestiona que el Air Force One y el Marine One, ¿no? Son medios a disposición del presidente americano y así con muchos otros países, ¿no? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que la idea esencial a lo mejor es que aquí no nos damos cuenta de que Pedro Sánchez, nos guste o no nos guste, es el presidente. Igual que en Estados Unidos el presidente es el presidente. Y vaya donde vaya, es el presidente, ¿sabes? Aunque vaya a tomarse una copa, es el presidente. Él no puede ir a cenar a un restaurante él solo. Se va al restaurante con las escoltas, con los coches, con la seguridad, con todo. Porque es el presidente. Entonces, creo que con los medios aéreos pasa exactamente igual. Vaya donde vaya, pues es el presidente. Y como digo, el escuadrón está para eso, la gente se entrena para eso y los helicópteros se mantienen para eso. Pues abrimos el melón que ya has empezado a tocar antes. A lo largo de tu carrera has tenido, creo que, bastantes emergencias en vuelo. Algunas de ellas incluso han acabado en accidentes. No sé si realmente lo has llegado a contar, pero ¿tú tienes conciencia de cuántas veces has estado cerca de algo más serio? No sé si de la muerte o de lesiones físicas graves. ¿Hay algún momento que recuerdes especialmente? No. La sensación esa de decir, me la voy a pegar, no la he tenido nunca. Una cosa es que después de cuando pasa el tema, lo dices, joder, me podía haber matado perfectamente, ¿no? Pero esa sensación de decir, ostras, aquí se acabó el tema, no, nunca la he tenido, ¿no? Pero sí que he tenido muchas, como tú dices, pues muchos problemas que han acabado en accidente, sobre todo una vez, nada más. El resto no los considero ni accidentes, fíjate. Roturas de motor en vuelo y tal y todo eso, como te decía al principio, yo siempre hacía autorrotaciones hasta el suelo y además hacía muchísimas porque para mí era mi seguro de vida, ¿no? Y para el alumno también. Pues entonces estaba ya tan acostumbrado que cuando se me paraba el motor o se rompía el motor, pues tienes la suerte además de que por aquí, por la zona por donde vuelo, normalmente no hay muchos árboles y entonces pues no había problema de llegar al suelo y no romper ni el helicóptero. Deja que haga un inciso solo para aquellos oyentes que no sean del mundo aeronáutico, que también los hay. La autorrotación, como tú bien decías, es esta maniobra en la que se practica, ¿no? Y que lo que se hace al final es como planear el helicóptero, ¿no? Es decir, dejar que se hunda con la idea que el helicóptero se comporte como un pequeño molinillo, ¿no? Que tú lo empujas contra el viento y ese aire pasa por las palas,
las mantiene en movimiento y al final, con una maniobra, pues se puede conseguir aterrizar el helicóptero sin plancharlo, ¿no? Sin, Sí, sin destruirlo. sí, así es. Lo que pasa es que es una bala de oro, o sea, solo tienes un tiro y tienes que acertar. Eso es. Esa es la gran dificultad. Sí, en las épocas que yo te digo no había. Hoy tenemos la suerte de que existen simuladores en los que se pueden practicar este tipo de maniobras y no pones en riesgo ni tu integridad ni la del helicóptero, ¿no? Claro, en helicópteros pequeños no. Y en mi época no había ni siquiera simuladores, o sea que tenías dos opciones: o hacías la autorrotación recuperada o lo hacías total. Entonces, haciendo la total siempre hay el riesgo de que puedas romper la máquina, ¿no? Pero es un riesgo que, si lo haces bien, pues es pequeño. Yo ya te he dicho miles y miles de rotaciones y nunca he tenido ningún problema de romper nada ni nada. Y sin embargo, como te digo, el día que tienes necesidad de utilizarla, si la sabes utilizar, y además si la sabes utilizar en cualquier condición, pues te salva la vida, concretamente. Ya te voy a contar un caso de una parada. Como tú bien dices, la gente que no está muy metida en el medio de la aviación, si el helicóptero está a muy poca velocidad y a muy poca altura, las posibilidades que tienes de hacer una autorrotación en buenas condiciones es muy difícil. Tienes que estar muy, muy súper entrenado para poder hacer la autorrotación sin romper nada, ¿no? En un B3, despegando de una base de incendios, no me acuerdo, de Zamora, me parece que era, había caído una nevada grande, habíamos limpiado toda la nieve del helicóptero, pero no nos dimos cuenta que la parte de arriba, donde está la entrada de aire del B3, pues había nieve. Entonces, en el momento que empecé a coger velocidad, pues iría, yo calculo que a unos 70, 80 pies y 20 o 30 nudos, se paró el motor. Se paró el motor y pues, hice la autorrotación hasta el suelo. Y aquí sí que tendría que también, me gustaría deciros una cosa, que fue gracias a que llevaba poca velocidad a lo que me di cuenta que se había parado el motor. Porque el ruido, o sea, si alguien piensa que si se le para el motor va a oír que no funciona el motor, es falso. O sea, no se oye nada. Es decir, se para el motor y tú sigues oyendo el mismo ruido, que es el ruido de las palas, el ruido del rotor de cola, que es lo que más ruido hace, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que se había parado el motor porque empezó a girar el helicóptero. Y entonces, pues nada, metí la autorrotación inmediatamente, ¿no? O sea, que eso es algo que hay que tener en cuenta. Otra de las veces que imagino que has tenido que hacer una autorrotación, de hecho ya estabas empezando a hablar de ese caso, es el caso de una vez que con un Robinson pasaste por debajo de un puente que conocías muy bien, pero en esa ocasión algo había cambiado. No fue así, ni mucho menos. Eso lo quería contar. Es un tema que es interesante que lo sepáis, porque ahora veréis, según lo vaya contando, se va a poner la misma cara que a mí. Estaba con un alumno y hacía un día que hacía muy mal tiempo, íbamos a hacer montaña, pero como no podíamos hacer montaña, digo, pues vamos a volvernos porque no tiene sentido. Y pasamos por el puente del AVE que va a Valladolid, desde Madrid, ¿no? Y ahí es un puente enorme. Yo había estado haciendo una filmación de ese puente, ¿no? Entonces le dije al alumno, pues mira, te voy a decir cómo se hace una filmación, pues a la altura, ahora un poquito más abajo, y de repente oí un ruido enorme en la cola, ¡pum! Como llevaba mucha velocidad, solamente oí el ruido, pero ya supe que el rotor de cola se había jodido. Iríamos también a unos 80 o 90 pies. Por debajo, por supuesto, habíamos estado mirando antes, no había cables, o sea, no había ninguna línea de cables ni nada. Y cuando yo noté esto, paré el motor, entre unos árboles había un huequecillo, digo, a ver si me puedo meter por allí. Hice un 180, fíjate, te hablo de 80 pies, 180, y cuando terminé el viraje con el morro un poco bajo, fui a levantar el morro para frenar y tenía el cíclico completamente atrás. Hice la toma un poquito en ladera. Total, que cuando nos bajamos vi que estaba completamente lleno de cables, se había roto el rotor de cola, se había partido un trozo de la cola y ese era el problema, que el centro de gravedad me había ido completamente y por eso no podía echar el morro para atrás, ¿no? La sorpresa mía fue el ver los cables, empezamos a mirar dónde estaban los cables, no había ningún cable y el tema fue que cuando hacen las pruebas de pasar el AVE por encima del puente, le cuelgan unos cables desde la parte más alta de las pilonas hasta el suelo para ver la vibración, también miden la vibración también con el cable, ¿no? Bueno, esto lo habían hecho hace años, lo habían abandonado y claro, con el tiempo, ¿qué es lo que había pasado? Que sobre todo en el suelo, aquello se había deteriorado y el cable estaba suelto, estaba agarrado nada más por la parte de arriba.
y como ese día hacía mucho viento, el cable estaba volando. O sea que un cable como esos que no se ven en absoluto, ¿a quién se le ocurre pensar que hay un cable volando? Dio la casualidad de que ese cable lo cogió como sabéis, el Robinson 22 tiene el mástil muy alto, dio ahí, se enganchó en la cola y partió la cola, y las palas del rotor de cola partieron también la estructura. O sea que no fue que pasara por debajo. Ojalá, si hubiera pasado por debajo del puente, no me hubiera pasado nada. Uh-huh. ¿Y cómo afrontas una situación tan crítica como esa? No sé si, o sea, ¿qué pasa por tu cabeza en esos instantes? Lo primero que pasó que me hace fue parar el motor, no como pone el procedimiento, que pone que el que ha volado el Robinson 22, sabes que el combustible es una especie de inyección que está en el suelo. Lo paré con la llave que está ahí, que es más rápido, y luego mirar a ver dónde estaba el sitio donde podría meterme, hacer la maniobra para meterme y llegar al suelo. Entonces, cuando llegas al suelo es cuando te das cuenta de que has tenido un accidente. Pero hasta entonces no. Pues ya te digo que porque el helicóptero está controlable. Otra cosa distinta es, joder, si se te rompe una pala o algo así que ya es incontrolable, pero cuando está controlable siempre estás atendiendo a la maniobra de fuera. ¿Algún temblor? ¿Algún nervio? No, nada en absoluto. Y después tampoco. La sorpresa mía fue pues bajar y ver todo lleno de cables. Sí, pero coño, si aquí no hay cables, ¿dónde coño están los cables? Pero no. O sea, de tu tono de voz, de tu manera de hablar, percibo bueno, que para ti es como si se te cruza un gato por la carretera. Quiero decir, algo que puedes manejar y que tienes sí, esa confianza eso es, sí. en ti mismo. Sí, por lo que te digo, que es que ten en cuenta que, por ejemplo, cuando yo estaba en La Coruña, porque esto es otra de las cosas que la gente no sabe, y me gusta a mí hablar de cosas que no se conocen, ¿no? Salvamento marítimo se empezó en el año 73, perdón, en La Coruña, porque hasta entonces la política del gobierno español con respecto a defensa era que todo el material que se compraba era americano. Entonces, en ese año cambió un poco, dijeron, bueno, pues vamos a comprar material de otro país para diversificar un poco, ¿no? Entonces, para dar una justificación de la compra del material, dijeron, vamos a poner un helicóptero de salvamento en Galicia porque hay muchos accidentes y naufragios allí, y entonces compraron unos helicópteros en Francia que fueron los Alouette 3 y los pusieron de base en Madrid, y uno de ellos destacado en La Coruña. O sea que empezamos a hacer salvamento marítimo con un helicóptero de un motor solo, sin flotadores y sin entrenamiento de ningún tipo. Entonces, con este helicóptero, no sé si lo conocéis, el Alouette 3 no tenía turbina libre, tenía embrague. Entonces, arrancabas el motor solo y luego con el embrague ibas metiendo el rotor. Entonces, cuando con estos tenías que hacer una autorrotación, la autorrotación, si no la podías hacer recuperada porque el embrague tardaba 35 segundos en entrar. O sea que es imposible. Todas las autorrotaciones eran totales. Y yo tuve que dar a 8 tíos que vinieron, 8 chavalitos de pilotos de complemento, les tuve que dar yo toda la formación allí, ¿no? Pues fíjate la cantidad de miles de autorrotaciones que me pude hacer hasta el suelo todas. Y además este helicóptero tenía ruedas. O sea que en ese aspecto era un poquito más sencillo. Y claro, pues eso es lo que te da esa confianza en el problema de la autorrotación y de caerte hasta el suelo, porque en realidad todos los procedimientos de emergencia de un helicóptero es o ver qué es lo que tengo que hacer en la cabina o ir al suelo. Y entonces, pues, como es ir al suelo, pues cuando estás acostumbrado a ir al suelo, pues vas más tranquilo. ¿Crees que esto forma parte de tu personalidad de manera innata o es algo que has aprendido a lo largo de los años? Sí, creo que lo he aprendido. Además, mi mujer me lo dice, ¿no? Dice, tú cuando te metes en un helicóptero cambias completamente de personalidad, te transformas en otra persona. Y puede ser, porque soy, no sé, quizá más tranquilo, más pausado. No sé, es una idea que además se transmite también en el sentir el vuelo, ¿no? Yo hay veces que, sobre todo cuando daba clase instrumental, yo le decía al alumno, no bajes, dice, joder, si no estoy bajando, digo que sí, coño, que estás bajando. Y nada más terminar empezaba el helicóptero a bajar. O sea, ya noto que el helicóptero va a bajar o que se va a inclinar para un lado o para otro. Son tantas horas que yo creo que el cuerpo se acaba acostumbrando, ¿no? Ahora hablabas de tu mujer y me gustaría... Es una pregunta que suelo hacer a los invitados, porque al final
nuestra profesión es muy exigente en tiempo, en esfuerzo, ¿no? En viajes. Y no sé cómo has vivido tú o qué consecuencias ha tenido para tu vida la profesión que has escogido en tu relación con tu mujer, en la crianza o en la relación con tus hijos. ¿Qué impacto ha tenido todo eso? Hombre, yo creo que la idea fundamental es al principio aclarar las cosas, ¿no? Decir, mira, mi vida es esta, no tengo más remedio que vivir de esta manera, yendo aquí, destinado aquí, ahora allá, y eso es lo que, si no te gusta esta manera de vivir, pues ya sabes, no hay otra opción, ¿no? Y entonces mi mujer, he tenido suerte en ese aspecto porque ha sido una mujer muy comprensiva, muy trabajadora y ella también trabajaba y siguió trabajando un tiempo, pero nunca me ha puesto pegas, jamás. Si yo me tenía que ir, por ejemplo, en La Coruña, estuvimos casi 2 años viviendo allí y se vino ya conmigo y lo facilitó muchísimo. O sea que fue una gran suerte. Uh-huh. ¿Y la relación con tus hijos? ¿La has podido tener cerca? Sí, bueno, sobre todo con mi hijo, con mi hija menos. Con mi hija menos porque es cuando ya estaba con el rey y tal, y entonces estaba mucho tiempo fuera. Pero con mi hijo sí, porque en la época de La Coruña, que él era muy pequeñito, y luego después él ha vivido conmigo siempre. Además, su única idea ha sido ser piloto desde pequeñito. Con 2 años ya estaba sentado en el Alouette 3 ahí en La Coruña, diciendo a los mecánicos que tenían que quitar el freno porque se les había olvidado y no podía rodar y cosas así, ¿no? O sea que con los dos ha sido una relación muy cercana siempre. Pero tu hijo se fue al lado oscuro, ¿no? Perdona la broma, pero No, no, acabó... no. No, es también piloto helicóptero, ¿eh? O sea, también hace todos los años hace unos días de campaña de incendio para mantener la licencia en fin, y para quitarse el gusanillo, porque a él lo que le gusta realmente es la sensación de volar, ¿no? Es por lo que yo no me fui nunca a Iberia ni a ningún sitio de esto, porque a mí lo que me gustaba era volar y como tenía muchos amigos que estaban en Spantas o en Spanair, en estos sitios, y volaba con ellos, a mí ese tipo de vuelo no me satisfacía como este otro, ¿no? Y el dinero es un tema que cuenta mucho menos en estos casos. Bueno, vamos a ir cerrando la charla, Isidoro, y bueno, en el podcast siempre cierro con una pregunta y es hablar con el invitado de alguna situación crítica que hayan vivido a bordo de un helicóptero. Nosotros ya hemos contado unas cuantas, pero me gustaría reflexionar sobre eso un poco más, porque quizás no tiene por qué ser una gran emergencia ni un gran accidente, sino alguna situación en la que tú hayas vivido dentro del helicóptero y que puedas compartir para que todos podamos aprender de esa vivencia. Sí, mira, precisamente son dos que te quería contar, que la gente va a aprender porque no suele pasar, ¿no? La primera de ellas, que es donde yo sí realmente lo he pasado mal. Antes te decía que no, pero sí lo he pasado mal y no ha pasado nada. Fue que cuando empezamos con el Escuadrón del Rey, todos los viajes que hacíamos de entrenamiento o para ir a buscar, como te decía, para ir a ver los sitios que no teníamos que, todos los hacíamos en instrumental, ¿no? Siempre que íbamos a algún aeropuerto, evidentemente, ¿no? Eso significa que cuando vas a instrumental en un helicóptero o en un avión de hélice, te vas a comer todos los marrones, porque no podemos subir mucho, ¿no? Y viniendo un día de La Coruña, precisamente a Cuatro Vientos, a 12.000 pies, pues íbamos metidos en nubes, siempre íbamos metidos en nubes. Teníamos radar meteorológico, eso sí, pero nada más, ¿no? Y de repente, pues empecé a notar que el helicóptero pues iba perdiendo velocidad. No veía que se formara hielo en los limpiaparabrisas, que es donde primero se formaba hielo, pero el helicóptero seguía perdiendo velocidad, teníamos ya el paso a tope, a menos de 50 nudos ya es imposible volar en instrumental, seguíamos metidos en nubes y empezamos a bajar, porque para mantener 60 nudos teníamos que bajar, ¿no? Y llegó un momento en que ya íbamos a 9.000 pies y sabíamos que el terreno por donde estábamos volando estaba a 7.800, ¿no? Esa sensación, eso sí que es pasarlo mal, porque dice, bueno, ¿qué hago? Si me doy la vuelta, me como todo lo que me he comido ya, ¿no? O sea, se me está formando lleno las palas no tienen sustentación suficiente y el helicóptero se cae. Afortunadamente, pues como suele suceder también,
cuando estás volando por montañas, la temperatura del aire al subir desciende bastante, y aunque yo vaya volando a 15 grados bajo cero, que no hay formación de hielo, si se me baja a 5, sí que la hay. Entonces, cuando sales de las montañas, pues otra vez te baja la temperatura y ya sigues volando. Pero eso sí que es una sensación preocupante, ¿no? Porque no puedes hacer nada. Ahí estás esperando, no ves nada tampoco, pues estás metido en nubes. Eso es una sensación muy, muy desagradable. Claro, imagino que la vivencia es la impotencia, ¿no? Decir, ostras, es Eso que es. si hago una rotación está en mis manos, pero si estoy ahí Eso es. y el helicóptero no vuela, es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, sí, efectivamente. Hablabas de dos experiencias y la segunda. Sí, esa es la que te iba a decir. La segunda fue precisamente cuando estaba el príncipe Felipe, el rey ahora, en San Javier haciendo el curso, pues teníamos un helicóptero destacado allí, y como éramos también helicóptero de salvamento, pues hacíamos instrucción de salvamento, ¿no? Y haciendo una búsqueda tiramos una rueda de camión pintada de rojo, veíamos las coordenadas, nos íbamos a dar un vuelo por ahí, a la hora volvíamos a buscar. Total, nos emperramos tanto en buscar. La habíamos tirado pues a unas 40 millas de la costa o así, ¿no? Que no nos dimos cuenta del combustible. Y cuando nos dimos cuenta, pues, joder, empecé a hacer cálculos y digo, no llegamos ni de coña. y entonces pasa lo mismo. No puedes hacer nada porque estás viendo la costa, tienes además el aire de Murphy, viento en cara, y no puedes hacer nada. Todo el mundo callado, y yo ya di las instrucciones, digo, bueno, pues ahora nos pondremos en estacionario, os tiráis todos al agua, cogí la balsa, yo me voy más adelante, me meto en el agua allí con el helicóptero y me venís a buscar, ¿no? Bueno, afortunadamente no pasó nada, sino que seguimos volando, y no sé por qué razón no se pararon ninguno de los motores, porque ponía que me parece que eran, recordar, 18 minutos desde que se encendía la luz hasta que se paraba el motor, y con un motor me parece que volamos 32 minutos y con el otro 27 o algo así, que son cosas que no tienen mucha explicación. Pero bueno, estuvimos durante un tiempo investigando a ver qué podía haber pasado, pero no llegamos a ninguna. Una conclusión que me decía uno, dice, no, la Virgen de Loreto que nos ha echado una mano. Desde luego. Pero es una situación en la que lo pasan muy mal. Para terminar, me gustaría preguntarte, dada tu larguísima experiencia, ¿qué es aquello que te habría gustado saber cuando estabas empezando, que ahora sabes, pero que entonces no sabías? O quizá dicho de otra manera, imaginemos, por ejemplo, que viene tu nieta, que te dice, oye, abuelo, me quiero hacer piloto de helicóptero. Sí. ¿Qué consejos, qué le dirías, qué le contarías? No le contaría nada de las cosas que he hecho, ¿no? Le contaría de las cosas que he hecho mal, me refiero, ¿no? Que han sido muchas, ¿no? Y lo que sí que le diría era que intentara disfrutar lo máximo posible del vuelo y tener la sensación del vuelo, ¿no? Eso es lo más importante para mí, ¿no? Independientemente de que hay que adaptarse a la normativa, en fin, ahora hay una serie de normas que antes no existían, ¿no? Antes, yo qué sé, antes podías hacer, pues, meterte en un túnel, no pasaba nada. O sea que, pero estas cosas ya hay que adaptarse a todo esto y volar de otra manera. Volar con un procedimiento y sin poner en riesgo ni la máquina ni tú mismo, claro. Isidoro, ha sido un auténtico placer, un lujo contar con tu participación. Te agradezco la paciencia que has tenido y porque a veces la cuestión técnica no es sencilla, ¿no? Montar estas charlas. Y espero que la próxima vez sepa un poco más de ordenadores. No, al contrario, espero yo ponértelo más fácil y eso, estoy convencido que para muchos de los oyentes habrá sido una charla a recordar, así que nada, muchísimas gracias por participar.
Pues nada, muchas gracias a todos y espero pues seguir viendo a todos mis amigos y cada vez que los encuentro por ahí, pues darles un abrazo y todo eso. Y si hay alguien que quiera preguntarme algo, pues yo siempre estoy dispuesto a enseñar todo lo que sé, que para eso es para lo que un instructor debe dedicarse, ¿no? No hay algunos que dicen, no enseñes todo. Sí, hay que enseñarlo todo. Pues que por mucho tiempo puedas seguir haciéndolo, Isidoro, y hasta otra ocasión. La fórmula de la sustentación.